Los mayores imperios del mundo. Con este vídeo conocerás los mayores imperios existentes por extensión en nuestro planeta. Pero es importante que sepas que la mitad de ellos se forjaron a partir de la época colonial europea, en la que los estados del viejo continente conquistaron prácticamente todo el mundo. El más extenso de todos los tiempos ha sido el Imperio Británico, seguido a gran distancia por el Imperio Mongol. Por lo que respecta al más poblado, también ha sido el Imperio Británico. Pero el que ha tenido mayor porcentaje de habitantes con respecto al resto del mundo ha sido el imperio de la dinastía china Qing. Y una vez hemos conocido estos datos básicos, vamos a entrar en materia. Mediante una serie de gráficos y tablas podrás ver y comparar sus datos genéricos. El primer gráfico muestra ordenados de mayor a menor los 10 mayores imperios mundiales por superficie en millones de kilómetros cuadrados. El segundo, por el contrario, enseña también ordenados de mayor a menor los 10 más poblados en millones de habitantes. Y lo que hace el tercero es ordenarlos por porcentaje de población, con respecto al total de habitantes que hay en el planeta. Ya en esta tabla está reflejada la superficie total, el porcentaje sobre la totalidad de tierras emergidas, así como el periodo histórico de máxima extensión. Y esta otra hace referencia a la población total, el porcentaje sobre la totalidad de la población mundial, y si era o no un imperio continuo, es decir, que sus territorios estaban unidos, no habiendo separación física entre ellos. Y ahora sí que podrás conocer el top 10 de los imperios más extensos ordenados de menor a mayor. En la 10ª posición está el Imperio Portugués con más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Su mayor extensión estaba ubicada en el actual Brasil, aunque también poseía territorios por toda la costa africana para que sus barcos pudiesen repostar cuando realizaban la ruta de las especias. Se trató de un imperio muy grande para la poca población que tenía, ya que Brasil, con su gran selva amazónica, era un territorio muy poco habitado. Ya a muy corta distancia se sitúa la dinastía Yuan, un imperio continuo que abarcaba gran parte de la actual China, Mongolia, la península de Corea y el sudeste de Siberia. La población en este territorio estaba concentrada sobre todo en las grandes llanuras fluviales de China oriental. Por encima se encuentra el califato abasí, cuyo máximo esplendor tuvo lugar en el año 750 de nuestra era. Ocupaba casi todo Oriente Próximo, la totalidad de la península arábiga y gran parte del norte de África. Aquí la población estaba distribuida principalmente en la costa y en el actual Irán e Irak. Subimos un puesto más y en él se halla el califato omeya, otro imperio anterior al califato abasí que ocupaba su misma superficie, a la que habría que añadir el noroeste de África y también la península ibérica. Y hay que decir que si su predecesor, el califato abasí, estaba bastante poblado, este todavía más, ya que integraba los dos territorios anteriormente conquistados. La 6ª posición es para el segundo imperio francés, un vasto territorio repartido por todo el mundo, aunque su mayor extensión se dio en el oeste de África. Es importante señalar que, al ocupar este imperio gran parte del Sáhara, su población era escasa con respecto a su superficie. Ya en el ecuador de esta lista se encuentra la dinastía Qing, cuyo territorio se extendía por la actual China y además poseía Nepal, el sudeste asiático, Mongolia, la península de Corea y el extremo oriental del Pacífico ruso.
y de los 10 analizados, este ha sido precisamente el más densamente poblado. En la cuarta posición está el Imperio Español, el primero donde no se ponía el sol, ya que sus posesiones estaban dispersas por todo el mundo, aunque la mayor parte del territorio imperial estaba ubicado en el continente americano. Precisamente el Imperio Español es otro de los que su población era muy reducida con respecto a su tamaño, ya que las enfermedades y la conquista diezmaron la población nativa americana. La parte baja del podium, es decir, la tercera posición, es para el Imperio ruso. Esta enorme extensión de territorio continuo comprendía la antigua Unión Soviética, además de Finlandia, parte del este de Europa y Alaska. Este conglomerado de tierras estaba todavía más despoblado que el Imperio Español, al estar ubicado en las latitudes más frías del planeta. La segunda posición es para el Imperio Mongol, el mayor imperio continuo hasta la fecha. Se extendía desde la península de Corea ininterrumpidamente hasta prácticamente el corazón de Europa. Y curiosamente en él se daba un equilibrio entre población y superficie, aunque en el extremo oriente estaba el grueso de sus habitantes. Y la primera posición del podium la ocupa el Imperio Británico, cuya máxima extensión se dio en 1920. Estaba distribuido por todo el mundo, pero sus principales territorios eran Canadá, una franja de África desde Egipto a Sudáfrica, ininterrumpida, el subcontinente indio y Australia. Precisamente Canadá y Australia hicieron que el Imperio Británico estuviese poco poblado con respecto a su tamaño. Y finalizaremos este vídeo hablando de los imperios coloniales. En este GIF animado queda reflejada de una forma muy visual la evolución de los diversos imperios coloniales comprendidos entre 1492 y el 2008. Puede apreciarse claramente cómo las potencias europeas vivieron su época de gloria, y los primeros en conseguirlo fueron los imperios portugués y español. Por otro lado, el ruso se iba expandiendo poco a poco hacia Siberia y el centro de Asia, ambas zonas muy poco pobladas. Y a las dos potencias hispánicas le siguieron en el tiempo especialmente Francia y Gran Bretaña, aunque también otras naciones europeas lograron expandirse por diversas partes del mundo. Y posteriormente y fuera del continente europeo, a esta fase de expansionismo se le unió los Estados Unidos de América. A la época comprendida entre 1880 y 1920 aproximadamente, se la conoce como la etapa del colonialismo o imperialismo europeo. Hoy en día ya no existe un imperialismo geográfico tal y como lo entendíamos en siglos pasados, aunque sí otras formas de imperialismo mucho más sutiles. La diferencia entre países ricos y pobres no solo sigue existiendo, sino que la brecha se hace cada vez más insalvable. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.